¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Tenemos un programa, igual que ayer, muy completito, con muchos contenidos y esta vez os lo aseguro de verdad que va a estar bastante interesante, sobre todo con las dos entrevistas que tenemos en el día de hoy de nuevo. Os contamos todo lo que va a acontecer a lo largo del programa en nuestro sumario. Vamos allá. Comenzaremos con nuestra sección de cerca, como todos los miércoles, y de la mano de nuestro compañero Rafa Santiago. Nuestro compañero se ha marchado esta vez hasta la librería Semuret. Allí cumplen 125 años de historia, 125 aniversario con muchas historias, como todas las historias que tienen sus libros, sus cuentos, sus novelas, todo lo que hay allí dentro nos lo cuenta nuestro compañero Rafa con esa librera, con Judith, tan conocida aquí en la ciudad de Zamora para todos nosotros. También tendremos una entrevista, os lo he dicho hace apenas unos segundos, una entrevista muy interesante en la que hablaremos de monedas, hablaremos de tesoros, porque en el año 1999, durante la ejecución de unas obras de urbanización del casco antiguo en Zamora y concretamente en la plaza Arias Gonzalo, se descubrió un importante tesoro de monedas de época bajo medieval. En la actualidad esas monedas se exhiben ahora en el Museo de Zamora y fue allí donde el pasado 9 de octubre el experto que hoy entrevistamos en numismática, Eduardo Fuentes, dio una conferencia y hoy nos va a contar acerca de todo ello. Y también hablaremos de la obra de teatro que va a tener lugar este fin de semana. Don Juan Tenorio vuelve a las tablas del Principal en la celebración de Todos los Santos. Habrá representaciones los días 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde, aunque sus representaciones arrancarán hoy a las 12 del mediodía. Hoy han arrancado a las 12 del mediodía. Que repetirán el jueves en los dos pases que harán para los más jóvenes, un clásico que nos sigue conquistando 2 siglos después y que el año pasado cumplieron evidentemente 18 años de historia, mayoría de edad, y que este año suman un añito más. Y ahora, como todos los miércoles también y siempre que podemos, les mostramos una imagen del día aquí en Zamora. La imagen del día esta vez es sobre el minuto de silencio que normalmente se suele realizar todas las semanas, por desgracia. Un minuto de silencio que por desgracia ya se convierte en costumbre en la subdelegación del gobierno. Un minuto de silencio esta vez por la asesinada Ainhoa, una mujer de 19 años de Murcia, presuntamente asesinada por su expareja de 27 años sin haber denuncia previa. Además, son 33 mujeres asesinadas ya este año y desde que se contabiliza en 2003 son 1.328. Además, en Zamora tenemos 301 casos activos en Biogen, 5 casos además de riesgo alto. De todo ello han habido incluso 19 detenciones. Y después de la imagen del día también les mostramos si tenemos un tiempo, un espacio para la actualidad municipal. Las bibliotecas municipales de Zamora han organizado una serie de actividades para este siguiente mes de noviembre. Son un total de 10 actividades dirigidas a todas las edades infantiles con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura. Todas las propuestas son gratuitas, pero tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente a través de la plataforma lineazamora.me.com, donde además se podrá consultar más información sobre cada una de ellas. Las actividades programadas son estas: el próximo
5 de noviembre en la Biblioteca Matadero a las 4:15 de la tarde. Pincha y Pincho. La autora zamorana Sandra Alonso realizará una serie de actividades relacionadas con el libro que da nombre al taller para niños y para niñas de 5 a 12 años. Y también ese mismo día 5 de octubre en la Biblioteca Matadero a las 5:30 de la tarde vuela este título. En esta ocasión Sandra Alonso ofrecerá un divertido taller para niños y niñas de entre 2 y 4 años acompañados por un adulto. El resto de semanas continuarán las actividades y talleres en las distintas bibliotecas municipales. Y como se lo contábamos a inicio, todos los miércoles dejamos un espacio para nuestro De Cerca, presentado por nuestro compañero Rafa Santiago, que se ha acercado hasta Semuret para hablar de los 125 años de historia que hace esta librería. Nosotros hacemos una pausa para publicidad y volvemos para contarles todo ello. Vale. Desde hace 125 años, en Zamora, existe un lugar lleno de piratas, monstruos, asesinos en serie, personajes románticos, detectives. Y es que pocas cosas nos transportan tan lejos y nos hacen vivir tan intensamente como un libro. Afortunadamente nos encontramos con Semuret, una librería que lleva haciendo amigos desde hace 125 años. Años, este año cumple este edificio y esta librería, y para mí es todo, bueno, pues un lujo, un reto, y creo que el proyecto más bonito de mi vida. A ver, es verdad que es un concepto un poco romántico, ¿vale? Pero es verdad que siento que es el proyecto más bonito que voy a hacer de aquí a muchísimos años. Fueron sobre todo las ganas de quedarme en Zamora. Yo llevaba muchos años fuera, estaba pensando, bueno, en opositar o en irme a Australia, no sabía muy bien qué hacer, y de repente una amiga tomando un vino un día me dijo: se cierra Semuret, acabo de venir. Me lo dijo tan apenada, con ese sentimiento, que me dijo: sabes que a ti siempre te ha pegado una librería, ¿no? Y me quedé con el rum rum pensándolo, y dije: si es que yo leo mucho, estudio filología, que no voy desencaminada, simplemente era como la última piedra que podía tirar para quedarme en Zamora y tener un futuro laboral aquí. Y nada, vine a hablar con Luis, y es que todo fue rodado, en realidad. Tanto él como yo enseguida empezamos a hablar, tuvimos conexión y ya está. Yo creo que Semuret me eligió a mí, no yo a ella. Ya son años, sí. Ya son años. Qué pena, fíjate, si se hubiera perdido. Qué pena. Pues fueron 2 días, ¿eh? Por 2 días no se perdió. ¿En 2 días se decidió? Por 2 días no se perdió, porque yo ya anuncié que cerraba. Estaba encabronado de pensar que no había en Zamora una persona que hubiese un negocio en funcionamiento, que yo le daba los papeles de cómo estaba, de qué se declaraba Hacienda, qué teníamos, qué hacíamos, indicándole que eso era rentable siempre. Y la gente que no, que es muy difícil, que este negocio no sé qué, que hay que trabajar muchas horas, que no sé qué. Ponía unas disculpas para mí, claro, para ellos no lo veían claro, hasta que llegó Judith, que se tiró, pues como una persona que se tira a la piscina sin saber si hay agua. No preguntó nada, traía la ilusión, y yo le decía: pero hombre, espérate, que te enseño. No, tú dime, y no sé qué, y cuánto quieres, y cómo hacemos, y cómo no sé qué, no sé cuál. Danos 2 días. Esto me parece que fue un viernes por la tarde. Y el lunes por la mañana se presenta y me dice: guárdanos la librería, que ya hemos firmado una petición en el banco, no sé qué, no sé cuál y tal. Y chico, a los 10 días así, aquí apareció, y increíble. Nosotros hemos quedado completamente satisfechos,
porque ella y la familia son encantadores, son muy trabajadores y parece mentira lo que le ha podido gustar la librería. O sea, es que yo no sé, como si hubiera estado trabajando su vida. Y la cogió con un cariño enorme. Y lo más curioso es que el viernes antes estuvo aquí una amiga de ella, que está de profesora en Francia, en París, que había allí oído la noticia allí en París que la librería Semurier de Zamora se cerraba, y vino a decírselo. Y fue ese el mismo día que se subió corriendo con su madre. O sea, que es curioso, es curioso. Impresionante. Te lo digo de verdad, no es por... Yo no fui consciente de lo que había hecho hasta que me sentó el 7 de agosto del 2019 en una silla y me dijo, ahora vas a aprender, chavala. Pero sí, ha sido impresionante y nunca voy a tener palabras de agradecimiento hacia él porque ha estado y está desde el primer momento en mi vida y para mí es todo un lujo y bueno, pues una fantasía, la verdad. Esto no es solamente por mí, esto es por cada persona que entra por la puerta de la librería y siempre voy a estar agradecida porque al final, por mucho que yo romantice o quiera ser librera y tener una librería, si no tengo lectores sería imposible. Entonces es verdad que este edificio, esta librería, está aquí gracias a todos los zamoranos y zamoranas que han pasado por aquí a lo largo de estos 125 años. Es un modo especial de vida, ¿eh? La librería, yo siempre he dicho que esto es como los grandes mineros antiguos, que tenían que mover toneladas y toneladas de tierra para sacar un poquito para poder vivir. Entonces el librero cuando entra renuncia un poco a lo que es el dinero, es decir, no puede ponerse de meta, yo quiero esto para ganar dinero, porque es un fracaso a lo mejor, sin embargo yo quiero esto porque es que me gusta. O sea, te levantas con la mañana y el cuerpo te pide tierra para ir inmediatamente a la librería. El que te pida un libro y que no lo conozcas te molesta y estás inmediatamente intentando a ver cómo es ese libro, dónde está y cómo se puede vender. Es un modo de vida. Yo estoy convencido, el motivo principal, que yo lo tengo experimentado, porque ya llevo años jubilado y la gente que me para me sigue hablando, ha sido el cariño por la librería, el defenderte tú aquí dentro de, que es como si fuese tu teatro, y aquí desarrollarlo, y el atender, con ganas o sin ganas, siempre vienen las personas. Es decir, las personas se pueden ir sin el libro, pero no se van nunca insatisfechas. Y ese cariño, como tiene Judith y su madre, ese cariño hacia el cliente y las gracias siempre por haber pisado por aquí, te hace el mantener esta librería, vamos, y lo que quieras. Todos los pequeños comercios, el comercio de proximidad, al final creo que todos los tenderos somos un poco psicólogos, ¿vale? Es verdad que yo antes que había trabajado mucho en la rama de hostelería y decían siempre de eso, de los camareros, de que tal. Bueno, pues aquí lo siento de la misma manera y para mí es verdad que sinceramente, en vez de ponerte un café o algo con un poco de alegría, pues te recomiendo un libro y eso es todavía muchísimo mejor. La verdad que sí, que es verdad que es una zona privilegiada, que cada persona que viene a visitar Zamora sin querer va a pasar por la puerta de nuestra librería y es verdad que hay personajes, ¿vale? Porque los vamos a llamar así, que te entran y te preguntan, bueno, pues por diversas cosas o que compran cosas que ni siquiera tú te habías imaginado. Porque yo, por ejemplo, de las primeras ventas raras que hice en la librería fue, nada, el primer verano que la cogí, llevaba poquitas semanas y apareció un grupo de chinos en la librería diciéndome por favor que querían una caja que tenía en el escaparate con minerales. Esto ya estaba aquí cuando cogí la librería y estaba Luis y claro, yo a Luis mirándolo como diciéndole, se van a llevar una caja de minerales, no lo estoy entendiendo. Se llevaron una caja de minerales. Muchos personajes, muchísimos. Muchísimos por dos razones. Primero porque es un sitio de paso de Zamora y cualquiera que venga pues va a pasar, pero también teníamos la ayuda del parador. Entonces, claro, venía un ministro, aquí venía, por ejemplo, el primer ministro portugués, que le gustaba mucho, y la primera visita era a las 9 de la mañana, que no había nadie, entrar y darse una vuelta por la librería. Y como él, aquí vinieron cantidad de políticos,
deportistas, de los teatreros ya no te cuento, porque todo aquí se reunían muchas veces, y también a comprarnos los libros prohibidos. Eso era aquí el fondo, porque teníamos la buena fama, y entonces mala fama, de que todo aquello que no se permitía leer, lo conseguíamos y se vendía bajo cuerda, claro. ¿Cómo era eso? Sí, hombre, me parece que se llamaba Distribuidora Martínez. Era una distribuidora que publicaba, yo estoy convencido, decían que no, que los traían de fuera. Yo decía que imposible, que tal magnitud de libros no se podían traer porque se descubría de tal. Yo creo que se hacían en España y los distribuían. Y entonces te publicaban sobre todo los libros que se hablaban sobre el gobierno español, sobre los atentados, sobre esto, daban pelos, señales, no sé qué, contra el gobierno, lo que hacían, los fraudes que hacían, eso se publicaba y aquí te lo venía a encargar la gente, ibas poniendo el nombre y te llegaba el de Martínez, ¿cuánto? Pues hombre, pues mira, del caso tal, el de Carrero Blanco, pues mándame 30. Que curiosamente, sobre todo lo compraban los políticos, que eran los que después denunciaban que se vendían esos libros. Y los libros un poco que llamaban en aquellos tiempos porno, que tenía yo creo que el número uno de aquellos era Las Memorias de una pulga. Una pulga se metía en el cuerpo de una mujer y que iba relatando, y aquello era el no va más. Y era, bueno, pues la antología rota de León Felipe, no se podía leer, entonces estaba prohibidísima, todo lo que tú pidieras que se podía conseguir aquí. Y hasta ir a Ehrenburg, en un viaje a Zamora, que dice una ciudad oscura, lúgubre, silenciosa, donde solo se ven, como decían, curas y monjas o militares y monjas, nos encontramos con una librería religiosa donde tiene escaparate llenos de obras de Marx, Kropotkin, no sé qué, no sé cuál, y en su libro lo distinguía como diciendo, ¿cómo es posible eso? Qué bueno. Era otra época, sí. Muchas veces me lo han preguntado y lo hemos hablado mucho, y es verdad que yo realmente no sé cómo lo hice, ¿vale? Creo que lo que hice es hacerlo como muy poco a poco, y para mí fue también casi, bueno, pues por donde te estaba llevando el camino. No lo pensé mucho, no tenía una estrategia de marketing, ni muchísimo menos, ni nada de eso. Yo simplemente quería hacer este espacio poco a poco mío y que la gente siguiese sintiéndolo como suyo. Yo lo que no quería es que alguien que entrase por la puerta, que llevaba siendo lector de esta librería toda su vida, que llegase y se encontrase con algo totalmente que esa imagen se hubiese difuminado en su cabeza. Entonces eso era lo que yo no quería. Yo quería que todo el mundo siguiese entrando en Semuret y que Semuret siguiese siendo su casa. Entonces, bueno, yo creo que como lo he ido haciendo tan paulatinamente, pues creo que por eso la gente nota o siente que la librería sigue exactamente igual. La proximidad, sobre todo la proximidad, el empezar a conocer a tus lectores, el saber qué es lo que le puede gustar y qué no, el cuando llega a una caja de novedades el decir, este libro tiene la cara de este lector o esta lectora. Para mí creo que eso es lo más maravilloso de todo, porque creo que he ido creciendo con los lectores y bueno, pues creo que eso es lo más especial, y todas las veces también que abren la puerta para darme las gracias por seguir aquí, al final siempre les respondo lo mismo, que parece que ya es un tópico o tal. No, es que yo me siento muy afortunada de tener los lectores que tenemos, de que toda la gente que entra, porque al final esto es tanto suyo como mío. Es que creo que los libros y la literatura tienen que estar en las librerías. Yo apuesto por ello, que es verdad que, bueno, que las bibliotecas y demás hacen un trabajo maravilloso. Gracias a todos los bibliotecarios, de verdad, por el trabajazo que hacen. Pero es verdad que creo que las presentaciones y demás tienen que ser en las librerías. ¿Por qué? Porque creo que le debemos eso al lector. Una experiencia más, el poder diferenciarnos de las grandes plataformas o de otras franquicias, o al final creo que es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, lo primero que hice, que eso sí que lo hice conscientemente, dije, a todos estos muebles quiero ruedas en todos. Y le puse ruedas a todos los muebles. Entonces, claro, pues lo modificamos según convenga en cada momento. Era una egolatría que había asquerosa, o sea, no sé, tenías que hacer casi reverencia
a estos señores. Y ahora, gracias a Dios, pues son personas normales, se dan cuenta, y hay muchos. Sobran, se pegan entre ellos. Entonces, claro, pues ahora ya no pueden venir con su egolatría en muchos sitios porque, pues vaya usted a freír puñetas donde quiera. Y antes no. Ahora mismo, tanto para nosotros como profesionales del sector del libro, hay muchísima competencia para ellos también, porque ahora mismo se publica el 60% más que hace mismamente 10 años. Entonces, creo que eso también ha hecho que ellos salgan de sus uras, por llamarlo así, o de su cueva, y acercarse al lector, porque creo que ganan muchísimo más y sobre todo luego, evidentemente, ganan en lectores. Bueno, en Colaos, entonces, yo no voy a decir nombres, eran prácticamente todos. Bueno, te hablo de hace 50 años, ¿eh? Estamos hablando de hace 50 años. Pero yo con uno que me hizo reír mucho fue, ¿cómo se llamaba este que hablaba sobre Franco y al tercer día resucitó? El Bercenado Vizcaíno Casas. Y cuando estábamos comiendo en Serafina, al finalizar ya la comida, llega este y le dice, oye, ¿no tenéis puros aquí y tal? Y dice, hombre, don Fernando, ahora mismo. Y trajeron una caja de cuivas. Dice, hostia, tenéis cuivas aquí. Plos, plos, plos. Se llenó. No sé si le dejó uno, por cortesía le cerró y se quedó otro lado, porque el otro se lo llevaba tío, en el bolso. Eso era la expresión del poder que tenían entonces esta gente. Tenemos bastantes, ¿vale? Pero puedo decir que un boom así reciente han sido La península de las casas vacías, de David Uclés. Uno de los libros que desde que salió en el 2019 vendemos casi todas las semanas, 3 o 4 ejemplares, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y luego ya de tema zamorano, por ejemplo, bueno, pues también tenemos grandes ventas como Valle Sordo o Los rescoldos de la Sierra de la Culebra. Es difícil y fácil, porque no se publicaba tanto como se publica ahora. Yo la verdad ahora no me doy así cuenta, lo que sí te puedo decir es uno de los libros que más se leía y yo además siempre recomendaba, era el de José Luis San Pedro, ¿cómo se llama este? La sonrisa. Yo siempre, y además cuando le decía, ¿qué edad tienes? 58, uy, tú vaya para la edad del libro, llévatela ahí. Y era increíble, de unos a otros, y yo sea continuamente vendiendo. Ahora, seguro que ha habido alguno más que hemos vendido a cientos, porque cada vez que salía un bestseller, que se llamaban entonces, no sé ahora cómo se llamarán, se vendía muchísimo porque la gente no tenía dónde elegir, no era como ahora que te sacan 300 todos los días. La labor editorial al principio, cuando empezamos, era muy duro, ¿eh? Mi mujer tuvo de aquellos tiempos, te vas a arruinar con esto, porque no sé qué, porque no sé cuál y tal, pero me dijo ella, mira, hacemos una cosa, yo voy a poner de la caja 1 millón de pesetas, de aquellos tiempos, ¿verdad? 1 millón de pesetas y te financias. Bueno, pues publiqué un libro, pagaba, para que otro pagaba, y iba recuperando un poco de cada uno. Y empezó la rueda poco a poco, vendías uno, editabas otro, vendías 2, editabas 3, y esa rueda empezó a funcionar y se enganchó la Diputación. Me encantó el tema que hacíamos, era tema zamorano, al principio había poesía, había un poco de teatro o algo, pero después nos especializamos solamente en temas locales. Le gustó mucho la idea y ponían un dinero y con ese dinero yo te íbamos poniendo nosotros. La editorial, bueno, nosotros fuimos ya con 200 y muchos libros publicados, que ya es un éxito. Cuando me dice la gente, pero coño, en Zamora, le digo sí, temas de Zamora. Y Judy lleva ya el 50 y no sé cuántos que he visto ahí que lleva editados, o sea que tenemos Zamora para rato. La editorial surgió hace 5 años, un año después de coger la librería. Y la verdad que estoy muy contenta del trabajo que estamos haciendo a lo largo de este tiempo, porque bueno, me ha gustado mucho
descubrir autores nuevos. Entonces eso es como lo más bonito y darle esa visibilidad a tanta gente y bueno, simplemente que la satisfacción de que ellos hayan podido publicar su libro y que luego a raíz de eso, bueno, pues hayan venido nuevos proyectos. Eso creo que es lo más bonito de todo. Yo, si estaría malo con los libros, que yo decía que para empezar bien el año tenía que empezar trabajando. Y el día 1 de enero me venía todos los días y me sentaba ahí en el ordenador hasta las 2 o tal, buscando libros antiguos de Zamora. Decía, ya empecé bien el año. O sea, que era un veneno, es un no sé qué, no podías admitir no conocer un libro. Yo le pedían un libro y vamos, le decía, yo se lo busco, lo que sea, bueno, como me llame. Se iba este hombre y me quedaba por la noche hasta que lo encontraba. Le llamaba, oye, mira, está agotado, pero he encontrado uno a tal precio en tal sitio, pues pídemelo o tráemelo. Y llegamos, gracias al trabajo que hacía la librería, pero también ayuda de gente de aquí. Florian Ferrero, por ejemplo, el hombre cuando iba a las reuniones de archiveros de España, muchas veces le comentaban, joder, es que el problema que tenemos es que no encontramos libros, porque la gente da igual y dice, coño, yo en Zamora tengo un librero que... Y nos empezaron a llegar pedidos de libros que no conseguían, y claro, para ti era, joder, te picabas, y les conseguíamos muchos libros, ya que yo fue para nosotros un espaldarazo enorme a nivel nacional. La librería es un modo de vida, ha sido el llanto y la alegría. Yo he pasado aquí ratos fatales y he pasado verdadera maravilla. Me decía mi mujer que estaba loco. Pues Simuret en realidad es mi vida, es un orgullo, un querer aprender todos los días un poco más, aprender de cada error que tenemos, estar al día, formarme. Bueno, pues al final creo que dar el servicio que esta librería pues se merece y sobre todo también, bueno, porque al final la figura de Luis González en esta librería, para mí cada día, cada vez que abro la puerta, está presente y sé que para el lector también y al final, bueno, pues es mi referente, realmente. Igual que les contábamos ayer con la Facultad de Educación, lo vamos a hacer hoy con Enfermería. Nos gusta dar mucho en 8 Magazine visibilidad a nuestro campus Viriato, ¿no? A nuestra universidad que tenemos por aquí, de la que pueden disfrutar todos nuestros jóvenes, ya no solo los jóvenes de Zamora, sino todos aquellos que quieran venir aquí a Zamora a estudiar. Vamos hoy con otra entrevista acerca de este campus Viriato y lo hacemos con nuestras entrevistas acerca de ello. Si ayer hablábamos que educación es una de las facultades que más alumnos alberga en este campus Viriato, cuando hablamos de enfermería, María José Fermoso, directora de la Escuela, ¿no?, Universitaria de Enfermería de aquí de Zamora, podemos decir lo mismo, ¿no?, con enfermería, también muchos alumnos, ¿no?, en este campus Viriato, ¿verdad? Sí, la verdad que nuestra escuela tiene un número de estudiantes, tiene un número clausus y bueno, pues tenemos pues cerca de 250 estudiantes actualmente. Y sí, tenemos además un alto número de prescripciones, de solicitudes. Cuando hablamos, María José, de que enfermería es una de las carreras, ¿no?, uno de los grados
que más alumnos suele tener o más solicitudes suele tener. Hablamos de que aquí este año más de 4.000 solicitudes, ¿verdad? O sea, es una cifra tremenda, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera, José. Sí, la verdad que es correcto ese dato. Tenemos un número muy alto de solicitudes, por encima de 4.000. Y bueno, eso confiere también que nuestros estudiantes pues tienen un perfil, un alto rendimiento académico. Cuando hablamos de rendimiento académico, un alto rendimiento académico, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Qué notas podemos o estamos hablando? Pues las notas de corte de nuestros estudiantes están por encima de 11 y tenemos estudiantes incluso con más de 12, cerca de 13. ¿Cuántos alumnos hemos tenido el año pasado, María José, y cuántos alumnos tenemos este año? Si no me equivoco, y hablando contigo, ¿no? La última vez allí en aquella feria, ¿no? del nuevo curso, son plazas limitadas, ¿no? Y hay unas plazas limitadas y son las que se tienen que ocupar, ¿verdad? Sí, correcto. El número de plazas que tenemos son 60 plazas por curso académico y, bueno, es un número de plazas adaptado a los recursos que tenemos en nuestra ciudad. En nuestra provincia. Cuéntanos un poco, porque cómo ha empezado este nuevo curso. Ha empezado hace muy poquito, nos veíamos en aquella feria de inicio, también importante, ¿no? Esa feria, María José, para que todos los alumnos, ¿no? ¿Verdad? Se conozcan, porque muchos vienen de otros lugares, otros son de aquí de Zamora, evidentemente, ya se conocen, pero al fin y al cabo te vas encontrando en cada grado diferente, ¿no? que puede ofrecer esta universidad, este campus Viriato. Al fin y al cabo es importante, ¿no? Para empezar a conocerse, para hacer relación, ¿no? con otras personas, ¿verdad? Sí, es una feria muy especial, sin duda, porque va dirigida a estudiantes de nueva incorporación, los estudiantes de primero, y claro, participan de manera muy activa los estudiantes de otros cursos. En nuestro caso, por ejemplo, ponen en marcha un punto de la salud, los estudiantes de segundo, y allí van los estudiantes de primero, luego pues los stand que pone la delegación. Entonces es una feria muy, muy especial y muy bien valorada por ellos. La universidad, la verdad que se esfuerza mucho en este tipo de eventos, pero tienen todo el sentido. ¿Qué papel juega la enfermería en esa feria, María José? Pues en esa feria, como te digo, además participan un número importante de estudiantes, organizan una actividad que es un punto de salud en la cual, bueno, pues realizan diferentes valoraciones a todos los estudiantes que se acercan allí. En cuanto a la medición de los signos vitales, también realizan pruebas de glucemia capilar, o también hacen la medición de la composición corporal. Y bueno, aprovechan también, claro, ese momento pues para entablar esas relaciones entre ellos. Es muy bueno también porque los estudiantes de primero están viendo qué es lo que están haciendo sus compañeros, en este caso de segundo curso, y son modelos, ¿no?, a seguir. Y el próximo curso les decimos: os encargaréis vosotros de llevarlo a cabo. De ser los anfitriones, evidentemente. María José, ¿cómo ha empezado ese nuevo curso para enfermería? ¿Cómo ves a los nuevos alumnos, ¿no? ¿Cómo está empezando ese nuevo curso? Pues vamos a ver, el perfil de nuestros estudiantes es un perfil son estudiantes que participan de manera, o sea, en cuanto les pides colaboración, de manera activa, ¿no? Efectivamente, de manera activa. Entonces, hemos comenzado el curso pues, con las actividades académicas que están programadas dentro de la memoria del título de la Universidad de Salamanca, pero además también en nuestra escuela se llevan a cabo diferentes proyectos comunitarios. Y entonces, bueno, pues son diferentes proyectos que englobados dentro de lo que es el aprendizaje y servicio, que nuestros estudiantes participan y que llevan a cabo. Por ejemplo, ayer y hoy están yendo a los colegios para capacitar a los alumnos en maniobras de soporte vital básico. Bueno. Han estado en el colegio de la Medalla de la Milagrosa, también hoy van al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ahora mismo han recibido a los alumnos de la Hispanidad. Entonces, son actividades que ellos realizan, que tienen la oportunidad, por supuesto, de llevar a cabo todos sus conocimientos, fortalecen otras competencias pues de comunicación, de empatía, de trabajo en equipo, y a la vez dan un servicio a la comunidad.
Son proyectos que en un futuro son importantes, ¿verdad? De cara a su profesión, ¿no, María Jesús? Sin duda, José, sin ¿verdad? duda, porque eso les, como te digo, fortalece esas competencias de nuestro título que son fundamentales y que además ellos así lo consideran y lo valoran. Entonces, todos esos proyectos que participan todos los cursos, dependiendo evidentemente del nivel de complejidad, son muy importantes, lo mismo que otros proyectos que llevamos a cabo en nuestra ciudad y en nuestra provincia que van dirigidos a la población. Tenemos un grupo, este año además ha sido muy numeroso, de estudiantes voluntarios que están dentro del proyecto de actividades de acercamiento intergeneracional del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y llevan a cabo, pues tenemos un proyecto que es intergeneracional con mayores y entonces se llevan a cabo pues actividades, encuentros entre estudiantes y estas personas mayores de nuestra ciudad y es tremendamente enriquecedor y ellos así lo valoran. Tenemos un número elevado de voluntarios que la verdad me ha sorprendido y a la vez también me enorgullece. ¿Te sorprende en qué sentido? Porque se ha ido incrementando año tras año, es un proyecto que llevamos ya, es el 4º curso, y me sorprende porque va aumentando. Y esto, aunque nosotros por supuesto informamos de todos los proyectos que existen en la escuela, yo sé que influye mucho también la opinión de otros compañeros de otros cursos y esto es lo que entiendo que ha incrementado el número tanto y bueno, pues todos esos proyectos son muy gratificantes para nosotros, el dar un servicio, eso como te digo, a la sociedad y además ellos pues coger esas habilidades, reforzar esas competencias importantes para nuestro título. María José, ¿puede ser que cada vez los jóvenes estemos más concienciados de que la sanidad es importante en la vida y que es una pata fundamental, ¿no?, de nuestra vida y por eso cada vez haya más personas, ¿no?, que quieran estudiar enfermería, que quieran estudiar medicina, que quieran tirar por esa rama que al fin y al cabo es una pata fundamental, ¿no?, en nuestro mundo? Sin duda es el estudiar estas disciplinas, pues es la base, ¿verdad? Digamos, del dar salud a las personas y bueno, pues es verdad que cada vez tenemos más estudiantes que quieren estudiar en nuestro caso, enfermería. Y bueno, pues eso sin duda es bueno para también pues para luego el poder realizar pues todas estas actividades que te digo, porque no solamente en esta escuela tenemos como una visión integral, aparte de lo que es el programa académico que seguimos con rigor, como Ahora te pregunto normal, sobre ello. pues todo este tipo de actividades, esta apuesta fuerte por estos proyectos comunitarios, la innovación y la investigación creo que también es importante. María José, sobre esos contenidos, por ejemplo, más allá de todas esas actividades que realizan los estudiantes, ¿cuáles son los contenidos que tienen que estudiar, ¿no?, que tienen que trabajar, ¿no?, durante todos estos años, evidentemente? ¿Qué es lo que se ofrece desde el campus Viriato? En nuestra titulación hay una serie de contenidos que tienen un carácter básico, como en todas las disciplinas, que principalmente es en primero, cuando se imparten, y posteriormente luego anatomía, fisiología, estas materias, y posteriormente ya se imparten asignaturas de un carácter más obligatorio que tienen, bueno, pues son más específicas de nuestra titulación, ¿no? Enfermería clínica, materno-infantil, salud mental, todas esas ya a lo largo de los siguientes cursos se van adquiriendo. En nuestro caso es verdad que también en enfermería tenemos un número importante de créditos que son de prácticas clínicas, porque en nuestra titulación tiene un valor, es un pilar fundamental de las al fin y al cabo, prácticas en clínicas. enfermería, ¿verdad, María José? O sea, es el hacer práctico, llevar a cabo el trabajo práctico es importante, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, tenemos un número importante de créditos que, como algo bueno que tiene también nuestro título, el de la Universidad de Salamanca, como te digo, pues es que nuestros estudiantes empiezan a hacer prácticas clínicas en los centros sanitarios desde el primer curso. Entonces, eso es bueno porque ellos desde el primer momento pues toman conciencia de a lo que se van a dedicar, ¿verdad? Y tiene mucho valor.
Entonces, las prácticas clínicas se hace un esfuerzo muy grande porque los estudiantes lleven a cabo una serie de rotatorios que están programados, ¿verdad?, para que puedan adquirir todas esas competencias. En nuestro caso, en la Escuela de Enfermería de Zamora, somos un centro adscrito y pertenecemos a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. Las condiciones que tenemos son ideales porque todo esto nos lo facilita muchísimo para que poder garantizar que tengan las mejores oportunidades de aprendizaje. María José, es un grado, una carrera que, bueno, lo decimos ya desde aquí, yo creo que es algo que se lleva viendo durante muchos años, que tiene muchas salidas, ¿no? Al final, cuando terminas de estudiar, o sea, la salida es prácticamente inminente, ¿no? O sea, sí, nuestros estudiantes acaban y empiezan a estudiar, empiezan a trabajar directamente. Directamente, o sea, en junio ya están trabajando. Sí. Eso es importante también de cara a todos esos estudiantes que piden matrícula, ¿no? Y que quieren dedicarse a esto. Sí. Una pregunta que te quería hacer, María José, es cómo de complicado es ser enfermero en un futuro, qué complejidad tiene, más allá de todo esto que se tiene que estudiar previamente, qué complejidad tiene enfermería, ¿no?, para todos los estudiantes. A ver, es una disciplina dinámica que va avanzando, que tienen que estar al día en todas las materias y eso sin duda requiere una continuidad en el aprendizaje. ¿No? Nuestros estudiantes finalizan, pero tienen que continuar estudiando. Muchos de ellos se especializan por vía EIR, tenemos un gran número de especialistas de todas las especialidades. Otros optan por realizar un máster y tenemos buenos estudiantes que ya con el doctorado. ¿Nota de corte habíamos dicho que era, María José? 11, superior a 11, como ha finalizado 11,1 o algo así. ¿Está cambiando mucho durante el paso de los años? ¿Cada vez es más alta la nota de corte? ¿Es más complicado entrar? Tuvimos unos años que subió mucho, ahora yo creo que se ha estabilizado un poco. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo es bueno, es bueno tener estudiantes con ese nivel académico, porque es muy fácil trabajar con ellos. Bueno, María José, no sé si se nos queda algo más en el tintero que podamos hablar. Yo creo que hemos tocado más o menos todos los palos. No sé, ¿qué expectativas, ahora ya por último, tenemos para este nuevo curso? ¿Qué esperamos? Pues bueno, continuar como he comentado, con esos proyectos comunitarios, avanzar también con otros proyectos de innovación docente, que llevamos varios cursos, en concreto con la Escuela Politécnica Superior de aquí de Zamora, trabajando en la innovación docente, y avanzar también en la investigación. Hay un compromiso fuerte de esta escuela ya desde el principio de los estudios de grado con avanzar en la investigación de la enfermería, y los profesores de la escuela de manera transversal pues se esfuerzan en ello. Bueno, pues María José, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la 8 Zamora, en 8 Magazine, y esperamos tenerte de nuevo, ¿no?, para el año que viene, para contarnos de nuevo pues qué se espera del siguiente curso, cuántos alumnos, cuántas matrículas volvemos a tener, ¿no?, o cuántas personas se quieren matricular, ¿no?, al fin y al cabo en este grado de enfermería en Zamora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros continuamos y nos vamos a desplazar ahora mismo hasta el Museo Etnográfico, porque allí este museo acogió la presentación del libro En cada destrucción, del autor Benito Pascual, un poemario que refleja el sentimiento de sufrimiento y la constatación de cómo su Zamora quedó o queda reducida a cenizas. Nos lo cuenta nuestra compañera Nuria Galindo, que estuvo con él. En cada destrucción es el libro poemario que presenta hoy Benito Pascual aquí en el Museo Etnográfico, y estamos aquí con el protagonista. Muy buenas, Benito. Hola, Nuria, buenas tardes. Con muchas ganas de presentar este libro, ¿no?, y dar a conocer todo lo que cuentan las páginas. Pues sí, yo digo siempre que presentar un libro, en este caso, siempre es un motivo de encuentro, de celebración, en el que encontrarte con amigos, con gente conocida, y por supuesto pues compartir poesía en este caso, ¿no?
En cada destrucción, en sus páginas se va a recordar la tragedia de la Sierra de Culebra, que por desgracia hemos tenido que repetir esta historia este año. Se publicó, si no me equivoco, a finales de julio y poco después, en agosto, el 10 de agosto, ha acontecido los trágicos incendios, ¿no? Te ha removido también, me imagino. Pues sí, ciertamente es un mal endémico en nuestra provincia y efectivamente se acaba de publicar el libro y se producen los incendios. Sí, me llega siempre porque para mí es casi una obsesión, ¿no? El tema de los incendios. Viví mucho tiempo en la zona y cada vez que ocurre esto, pues eso, otra destrucción, ¿no? a mayores. Y sí, de alguna manera es volver a vivir aquello que se vivió en el verano del 22 y desafortunadamente, pues sí, el libro desafortunadamente está en plena actualidad, ¿no? Por lo que se supone. Un poemario que está compuesto también por cuatro secciones, sí. Si nos lo puedes desgranar. Pues mira, tiene 4 partes. La primera parte lleva por título Origen, la segunda Se muere al mundo, que en principio iba a ser el título, pero bueno, después lo he cambiado. Hay una parte en prosa, la única parte del libro que tiene título Performance, y después otra, la última, que es el núcleo central del libro para mí porque profundiza en ese dolor de los incendios, que es Ar de Culebra, precisamente, ¿no? Aquí la gente que vaya a poder asistir a la presentación, ¿qué les vas a contar? Bueno, cuando uno presenta un libro, pues al menos es mi caso, trata de alguna manera de hacer vivir cómo yo construí esa obra, ¿no? Entonces, bueno, pues priorizo, digamos, la parte más emocional, porque, bueno, la parte, digamos, más técnica, pues yo creo que no tiene demasiado interés. Y, claro, por supuesto, pues vamos a leer, lógicamente. Se trata también un poco de trasladar ese sentimiento, que en este caso es un sentimiento pues negativo, pues a la gente que venga a escucharnos. Un poemario nacido del sentimiento, de la emoción. Si podemos pedir algo, si podemos pedir un deseo para el 2026 y una petición, incluso que mandamos una petición para las instituciones, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que tenemos que seguir en el tema de la sensibilización, es decir, que tenemos que ser muy conscientes de que esto puede volver a ocurrir. Y bueno, yo más que a las instituciones apelaría a los demás, a todo el mundo, ¿no? Esa sensibilización, ese entender que es un problema de todos, que nos atañe a todos, que esta destrucción, como yo digo en el libro, es algo común y que no podemos ser ajeno a ella, ¿no? Precisamente con los incendios también sale esa vena solidaria que se ha visto este año. Unas veces se refleja con ese poemario, otras veces también, pues lo que hemos comentado, esa solidaridad, lo recogemos todo y ha sido pues un sentimiento que nace del corazón. Sí, claro que sí. Yo estoy convencido, y vamos, creo que es así, que la mayor parte de nuestra sociedad pues tiene ese espíritu solidario. Y de hecho se ve que en el momento en que ocurre una tragedia, pues la gente se vuelca, ¿no? Y la poesía también canaliza esos sentimientos, ¿no? A través de la literatura o de la poesía en este caso, pues uno bueno, se mete en esa historia y trata de alguna manera de liberarse, porque para mí también el haber escrito este libro es algo terapéutico, es algo que necesitaba, ¿no? Es intentar comprender aquello que es tan devastador y tan grande, que muchas veces solamente a través de la escritura, en este caso, pues te permite de alguna manera, bueno, pues sentir el duelo, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Cuando ocurre algo, una tragedia de este tipo, es una especie de duelo, al menos en mi caso así lo es. Nos quedamos con esa frase de que es terapéutico y además vas a estar en la presentación muy bien acompañado. Cuéntanos con quién vas a estar. Pues mira, voy a estar con Luis Ramos, músico y poeta, querido amigo, con Natalia Carvajosa, que es otra poeta y una excelente traductora, y también voy a estar acompañado de Patricia Casal de Rey,
bueno, que es una maravilla como recita, así que no puedo estar en mejores manos en este caso. Vale, Benito, pues muchas gracias. Aquí enseñamos también la portada de este libro poemario y bueno, que vaya muy bien la presentación, ¿vale? Gracias, Nuria. Gracias a ti. Nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos aquí en 8 Magazine Zamora. Ya estamos de vuelta de publicidad, espero que no se les haya hecho muy largo y después de esa presentación, ¿no?, de ese poemario que teníamos en el Museo Etnográfico, nos vamos a hacer una parada a nuestra sección, esta divertida sección en la que vemos un montón de experimentos, ¿no?, relacionados con la ciencia en serie, con Tomás Gestoso y nuestro compañero Pablo Garretero. Esta vez van a hablar y nos van a mostrar varios experimentos, ¿no?, relacionados con el calor, en el que comprobamos las distintas propiedades que tiene el calor. Es bastante interesante, así que no se lo pierdan, se lo mostramos. Muy buenas, bienvenidos a esta sección de ciencia de la 8 Zamora, ciencia en serie. Hoy vamos a ver un nuevo concepto que es el calor, ese que en verano tanto odiamos, pero que luego cuando empieza a venir el invierno echamos en falta. Y bueno, en primer lugar, ya aprovechando, vamos a hacer una corrección en el lenguaje, porque siempre lo utilizamos mal, ¿no? Siempre decimos tengo mucho calor, y esa es una expresión que realmente cuando luego contrastamos con la ciencia está un poquito mal dicha, porque el calor como tal no es algo que un objeto tiene, sino que es energía en tránsito. El calor es la transmisión de energía que se da entre dos objetos que están a distinta temperatura, y siempre cuando tenemos un objeto a una temperatura más alta y uno más baja, se da entre el que está a mayor temperatura, va hacia el que está a menor temperatura, hasta que ambos se equilibran. Entonces, nada, tenemos que dejar de decir eso de tengo mucho calor, porque el calor no es algo que se acumula como el dinero en el banco, sino que es esa energía en tránsito. Realmente cuando hablamos de que tenemos calor, lo que estamos diciendo es que nuestra temperatura está aumentando, que eso está un poco relacionado con la energía que tienen los átomos y moléculas, pues que nos componen o que componen un determinado objeto, ¿no? Si se mueven más rápido o más lento, tienen mayor o menor temperatura. Bien, pues como todos sabemos, hay objetos que conducen mejor el calor, son buenos conductores térmicos, y objetos que conducen mal ese calor, son malos conductores. Un buen conductor son los metales y un mal conductor es el caucho, el plástico. Bueno, eso todos lo vemos, ¿no? Por eso nuestras cazuelas en casa cuando hacemos macarrones son metálicas, en cambio las asas por donde las tenemos que sujetar pues son de plástico o antiguamente de madera. Bien, pues hoy lo que vamos a hacer es un poquito ver este concepto de calor y algunas de sus propiedades. En primer lugar, lo que vamos a ver es el metal, la capacidad de conducción del calor del metal. Nosotros tenemos por aquí, ¿sí?, son trozos de papel de periódico, el típico papel que todos utilizamos, ¿no?, ponemos debajo del carbón o de la leña cuando intentamos prender la barbacoa, y todos tenemos el concepto en nuestras mentes de que esto prende con mucha facilidad. Y es así, necesita unos 233 grados para llegar a la combustión. A esa temperatura la celulosa del papel se descompone y al mezclarse con el oxígeno de aire se genera esta combustión. Bien, pues lo que vamos a ver es que eso que tenemos pensado de que el papel de periódico arde con mucha facilidad, no siempre se tiene que ser así. Y esto nos lo explica lo que acabamos de ver, que el metal es un gran conductor. Entonces, el primer experimento es tan simple como con un colador, el periódico y un mechero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es darle por debajo, ¿sí?, y lo que vamos a ver es que este papel, ¿sí?, no se prende, ¿vale? ¿Por qué no se prende cuando sabemos que esto normalmente lo hace prácticamente de forma instantánea? Pues es muy sencillo, porque el metal está absorbiendo el calor, es un gran conductor y lo está disipando en el aire, que no sé si se puede apreciar, pero sale un poquillo de humillo, para que veamos que no estamos engañando a nadie, ¿verdad?
y en cambio el papel pues sigue así inmutable, ¿verdad? Bueno, pues esto lo que nos refleja es que el metal es un gran conductor del calor, lo está absorbiendo, ¿sí? Y no está permitiendo que el papel llegue a los 233 grados en los que, de forma muy sencilla y habitualmente, pues llegaría a la combustión. ¿Cómo lo podemos ver esto con otros materiales distintos? Y para eso voy a necesitar la ayuda inestimable de Pablo. No me fío yo cuando traes agua, ¿eh? No, que sí, fíjate, fíjate. Pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Creo que es la segunda vez en la sección que utilizamos cartas. Oye, que no se diga, ¿eh? Y además yo siempre utilizo las cartas de caja rural. Si no, no me sale igual. Es que no sale si no. Y son 4 corchos y, por supuesto, de vino de toro, ¿eh? No nos vamos a ir más Es lejos. muy de la tierra, ¿eh? Pues lo que vamos a hacer es coger una carta cualquiera, yo ya lo he hecho, para tenerlo previsto, pero la vamos a doblar por los bornes. Vamos a hacer una especie de recipiente para que el agua pueda estar y no se nos caiga ni se nos desperdicie. Yo suelo doblar por los bornes negros, ¿sí? Y ya lo veis, que es simplemente Pablo. Una Nada, lo has carta hecho así, perfectamente, doblada, una tócala. carta. No le he echado ningún material para que no Nada. prenda, ningún material ignífugo. Es la carta de cartón que todos conocemos, ¿no? Vamos a darle la forma, ¿sí? Para que le podamos meter agua. Y lo que vamos a hacer es colocarla encima de los corchos, ¿sí? Y vamos a poner un poquitín de El agua. corcho que habíamos dicho que era un mal conductor del calor, ¿no? El corcho, sí, es mal conductor del calor. Bien, pues vamos a poner el agua, que no se nos caiga. Y lo que vamos a hacer es poner y encender una vela debajo. El cartón le pasa un poquito lo que hablábamos del papel de antes, ¿no, Pablo? Que enseguida el cartón se prende. Sí. ¿Sí? Pues vamos a ver, antes de nada, vamos a comprobar, toca el agua y nos dices más o menos si está fría, caliente, normal. Está templada tirando a fría. Ahora sí, está del grifo, ¿no? De abrir Sí, el grifo efectivamente. en condiciones normales y echarla. Vale, pues ahora vamos a meter debajo la vela y como vamos a ver está completamente en el centro y está a una distancia muy pequeña de la carta. En cambio, estamos viendo que la carta no le está afectando y si tú te fijas por debajo, aunque pase un rato, ni siquiera se ennegrece, sigue teniendo el verde de caja rural, que por eso la he escogido, para que se vea bien el verde y que no se ennegrece, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que el agua, que es mejor conductor del calor, le está robando esa energía que viene en forma de calor de la vela, la está absorbiendo el agua y entonces, ¿qué va a pasar? Que al igual que el papel de antes, la carta necesita unos 233 grados. En cambio, el agua lo que va a pasar es que le está quitando el calor porque es mejor conductor del calor, ¿sí? Y lo que va a pasar dentro de un poquitín, a lo mejor desde casa no se aprecia, pero va a soltar un poquito de humillo, porque lo que va a pasar es que el agua se va a empezar a calentar, absorbe ese calor, y cuando llegue a 100 grados el agua va a empezar a evaporarse, ¿sí? En forma de humo. Entonces, como no va a poder aumentar porque el calor de vaporización, se está transmitiendo en forma de vaporización, el papel nunca va a llegar a 233 grados y lo que estamos haciendo es el experimento que se llama de la carta incombustible. Y ahora, para que nos lo diga Pablo, que toque y nos diga qué le está pasando al agua. Está calentando. El agua se nos está calentando, pero vemos que la carta, ya aparte de forma visual... El agua se calienta, pero la carta no. Por La negro, carta se mantiene. ni siquiera se nos ha ennegrecido, que eso enseguida ocurre cuando hay mucha temperatura. Y es otra forma de ver el concepto de que el calor no es algo que tiene un objeto, sino que se transmite. Y en este caso se está transmitiendo el objeto a mayor temperatura, que es la vela, a los objetos a menor temperatura, que son el agua y la carta. Y lo que está ocurriendo es que el agua es mejor conductor térmico, tiene más conductividad que la carta, le está robando el calor y el calor se está yendo en que se evapore el agua. Claro, llegará un momento que si lo dejamos, si no se nos acaba la vela. De hecho, se cae el agua. Se nos queme. Sí, En cuanto se acabe el agua, claro. En cuanto se acaba el agua, que se evapora toda, le deja de robar ese calor y se quemará. Así que bueno, lo que hemos visto y aprendido hoy, ya no solo en forma de experimento, sino en forma de hablar, que el calor no es algo que un objeto tiene en sí, sino que es energía en tránsito. Es como lo que nos dijiste del peso. Efectivamente. Y ahora ya se nos está, bueno, la carta se va deformando, claro, es un material deformable, es cartón, todos sabemos que con el el cartón agua, claro, y se nos está yendo el agua, pero como vemos, la carta es incombustible, ¿no? Que así se llama este experimento, la carta incombustible. Así que nada, por esta semana
hemos descubierto un concepto más aquí en la 8 Zamora, en Ciencia en Serie, y los vemos la próxima semana. ¿Nos vemos la próxima semana? Por supuesto. Continuamos aquí en 8 Magazine y lo hacemos con nuestra segunda entrevista, y para poner un poco en contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, lo hacemos de esta manera. En el año 1999, durante la ejecución de unas obras de urbanización del casco antiguo de Zamora, en la plaza Arias Gonzalo, se descubrió un importante tesoro de monedas de época medieval. En la actualidad esas monedas se exhiben, si no me equivoco, en el Museo de Zamora, y fue allí donde el pasado 9 de octubre el experto en numismática Eduardo Fuentes dio una conferencia sobre este extraordinario hallazgo. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Por poner un poco en contexto y para que todos los telespectadores sepan de qué va esta historia, ¿no?, que acabo de hacer un pequeño inciso, cuéntanos un poco en qué consiste esta historia, cómo descubrimos este tesoro, de dónde sale, qué pasa con todo esto. Cuéntanos un poco la historia. El resumen lo has hecho perfectamente, es decir, en el año 99, en unas obras de peatonización en el casco antiguo de Zamora, la plaza Arias Gonzalo, pues al meter las máquinas y tal, aparecieron dos contenedores cerámicos, se fragmentaron en parte, y dentro de los contenedores metálicos, cerámicos, aparecieron pues un conjunto de monedas absolutamente colosal, porque sumaba más de 4.000 monedas con todas las especies circulantes en el reino, tanto el occidente del reino de Castilla entonces, el viejo reino de León, Zamora y Salamanca, como en el resto de la península. Y además eso nos ha permitido, es decir, es un tesoro en doble sentido. Primero literalmente, porque los hallazgos estos son tesoros o tesorillos, este ya por la entidad es un tesoro, pero un tesoro numismático fundamental, porque gracias a eso, tirando del hilo conductor, se puede determinar qué moneda utilizaban nuestros antepasados, es decir, piezas que hace 800 años estaban en las manos de los zamoranos en ese momento. Entonces es pues tremendamente importante, y gracias a eso además se ha podido ver cómo circulaba el oro, cómo circulaba la plata y cómo circulaba lo que era entonces la calderilla de la época, que era el vellón, que eran moneditas muy finas, muy finas, muy finas, casi se podrían hasta partir, de una liga pobre de plata con cobre, la sometían a un proceso salitroso, es decir, lo que llamaban emblanquecer en la Edad Media, y quedaban con un aspecto plateado. Claro, eso con el dedo incluso se iba yendo, pero simulaban ser dineros de plata cuando en realidad era cobre con una liga pobre de plata. Ahora hablamos de todo eso y entramos en detalles. Me habías hecho referencia, Eduardo, a que son más de 4.000 monedas, 4.012 exactamente. Exacto. ¿Cuántas tenemos de oro y cuántas tenemos de plata? Vamos a ver, del grueso son la moneda vellón, lo que te decía la calderilla, lo que usaban los no privilegiados, el pueblo de la época, nuestros ancestros de verdad, que son pues, el 99% prácticamente, 3.900. Luego tenemos de oro, tenemos 87 piezas, y de plata tan solo 13 monedas de plata. ¿Y por qué hay tan poca plata? Puedes pensar, porque es una cosa, digamos, una especie intermedia entre el oro, la moneda de los pudientes, de los magnates, y la moneda de alta representación. Claro, es que esa es la diferencia, que encontremos de oro más que de plata, claro. hay una explicación, ¿verdad? Y hay una explicación histórica muy evidente. En el año 1393, aproximadamente 2-3 décadas antes de cuando datamos el hallazgo, se ha creado una nueva especie de vellón. Los dineros de plata primero eran muy pequeñitos, pues para que te hagas una idea del diámetro de 10, una moneda de 10 céntimos, y muy finos. Entonces los reyes ya no pueden simular más plata. Entonces lo que hacen es crear un vellón grueso, de diámetro mucho mayor. Eso que estamos esas viendo. piezas antes de restaurar justamente, son blancas de vellón antes de ser tratadas y consolidadas y demás, efectivamente. Esa es una dobla de oro de Mohamed IX, la única pieza singular de oro de las 87 de oro. Bueno, termino la explicación de plata. Entonces, sencillamente, lo que sucede es que emiten esa moneda, es exitosa, consiguen abastecer al reino de moneda de vellón con un vellón mucho más grueso, de mucho más valor. La unidad de cuenta entonces era el maravedí. Primero fue una moneda física, 200 años antes, y valía 2 maravedís. Ten en cuenta que el real de plata, que había empezado valiendo 3 maravedíes, valía 7,5 maravedís. Es decir, con muy poquita plata y mucho cobre,
usaban mucha menos plata para el mismo valor. Pues triquiñuelas, es decir, pues eran igual de avispados que puedan ser ahora los gobernantes o los emisores de la Reserva Federal Norteamericana o del Banco Central Europeo ahora mismo. Eduardo, ¿qué valor pueden tener esas monedas de oro, centrándonos en las de oro y las de plata? ¿Qué valor pueden tener ahora mismo en la actualidad? ¿Qué valor pueden tener esas monedas? Valor crematístico, pues hombre, importante, además, teniendo en cuenta que en los circuitos comerciales de casas de subasta y tal, pues es un conjunto importante, es decir, podemos hablar en torno a, yo no sé, 87 piezas de oro con la singularidad de la dobla y demás, pues podemos hablar, pues no sé, igual el equivalente a 90.000 euros, es decir, el oro solamente. Y luego, pero claro, estamos hablando de un tesoro en condiciones. Sí, pero el valor y el tesoro es científico sobre todo. El valor no es crematístico, es documental. Ten en cuenta que una moneda es como un papel escrito y además que no está adulterado en ese momento, es decir, lo que pasaba por la gente y los reyes se fijaban y ponían símbolos, por ejemplo, los reales de plata, no sé si tenemos alguno por ahí, pues tenían un exergo con doble orla que decía, Señor, perdóname, en latín, que yo desbarataré a mis enemigos, o Señor, ayúdame, que yo desbarataré a mis enemigos. Y luego, por el otro lado, el nombre del rey Petrus, Pedro I, o Enricus, Enrique II. No sé si es eso. Esa es una blanca. Eso es Bellón, ¿verdad? Eso es Bellón, es una blanca Bellón en muy buenas condiciones. Esta es una pieza nuestra del Museo de León. Son todas fotografías cedidas gentilmente por Alberto, la dirección del Museo de León. Eso es un real de plata. Ahí lo y ves ahí la doble orla que te estaba explicando y el anagrama EN de Enricus, en este caso es de Enrique II, las más abundantes, coronado. Y por detrás, obviamente, con 4 lóbulos, el cuartelado de Castilla y León. Y debajo la ceca. Me parece en concreto que esa tiene una S, o sea que es Sevilla, en concreto, esa pieza. Y esas son las de plata. Curioso, la moneda de oro es toda foránea. ¿Qué pasa? El oro importante del reino, y se ha empezado a acuñar blancas de oro en ese momento, lo atesoran los magnates, los gerifaltes, los grandes fortunas. Por ejemplo, poco después, en 1453, después de Álvaro de Luna, que fue el gran valido de Juan II, que es la época de Juan II esta, en la que aparece la moneda, que fue abajado y el rey acabó con su valimiento y demás, y entraron en su castillo, en el castillo de Escalona, encontraron un conjunto formidable en el inventario que aparece de monedas de oro, y casi todos son nobles ingleses y sobre todo doblas alfonsinas de Alfonso XI presentes. Como ese oro era más calidad, ese se tesaurizaba por los ricos. ¿Y qué hacíamos? Como no teníamos oro en Castilla, utilizábamos el oro foráneo. ¿Qué oro? Fundamentalmente alguna dobla de las parias, como aparece una aquí, de las parias de los reinos de Granada, del Nazarí, alguna pieza de escudos de Quille d'Or, escudos de oro franceses, y sobre todo florines aragoneses. Es decir, piezas de oro acuñadas en Mallorca, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, lo que era el reino de Aragón, se utilizaban y se traían al reino para comerciar. ¿Y qué hacen todas esas monedas aquí? O sea, esta es un poco la pregunta del millón, ¿no, Eduardo? ¿De quién eran esas monedas? ¿Por qué están esas monedas aquí? Claro, porque es una fortuna importantísima. Por ejemplo, yo hacía una comparativa, miré documentos y, por ejemplo, poco después, las parias que paga, me parece que es en el año 43, yo los dato del tesorillo aproximadamente hacia 1440. Poco después, en 1443, el rey nazarí, el rey de Granada, paga, el Mohamed X, el sucesor de la dobla que tenemos, paga parias al rey de Castilla, Juan II, y le paga 15.000 maravedís. Esto el equivalente en valor es aproximadamente unos 8.000 maravedís. Para que te hagas una idea, es decir, la mitad de todas las parias o de los tributos de todo un reino por la paz durante un año es el contenido de esta cantidad. O, por ejemplo, el gran establecimiento industrial de la época eran las salinas, eran casi patrimonio del rey, porque ¿qué forma tenías de conservar los alimentos? O en neveros, por eso viene la palabra nevera, excavados en el suelo. Esa es la dobla nazarí, esa es la dobla de Mohamed IX. Y además es curioso porque también tiene las invocaciones, es decir, solo Dios, en los 4 segmentos de la moneda, en el centro es una ejaculatoria islámica del Corán, y en los 4 segmentos de la moneda pone en árabe, solo Dios es vencedor. Además, justamente en esta, en el reverso, en esta que estamos viendo ahora mismo, es decir, ellos también tenían sus invocaciones religiosas. Y tú vas a la Alhambra de Granada, y en las paredes de la Alhambra, tú le pides al guía que te diga dónde está solo Dios el vencedor, y te diga, allí, porque digamos que es el lema de la dinastía nazarí, y está por todos los lados, y lo tenemos aquí en esta moneda. Y te ponía otro ejemplo, te decía, por ejemplo, las salinas, que es la forma de conservar los alimentos más fundamental en ese momento, eran casi todas monopolio del rey. Bueno, pues el poderosísimo convento de las Huelgas Reales de Burgos, en ese momento, pues vende una salina, que es el establecimiento industrial de los mejores y más importantes que puede haber, por 1.200 maravedís. Es decir, esta fortuna equivale a 7, 8 salinas.
El monasterio, la Catedral de Zamora por esa época también da un censo a perpetuidad por 3 vidas, que era prácticamente vender a 100 años, entonces la esperanza de vida podían ser 30 años y tal, y vende unas casas en la Rúa Nova, en Zamora, por aproximadamente 400 maravedís. Es decir, y una casa no era como entendemos ahora un piso en propiedad horizontal, era una casa, un corral, las huertas, el horno, una zona tapiada para las caballerías, ese tipo de cosas, pues equivalente a 20 complejos urbanos de Rúa Nova en el centro, en el corazón de Zamora, es esa fortuna. Entonces, ¿cuál podría ser el origen? Pues, hombre, realmente, es decir, eso no lo junta cualquiera. Entonces, no, desde luego que no. Ha habido diversas especulaciones. Por ejemplo, Hortensia Larraín, la arqueóloga territorial que ha trabajado también sobre estos temas, lo vincula al hecho de que ahí aparecieron restos de fundiciones y entonces, bueno, ligado a algún establecimiento industrial de la fundición. Yo barajé otras hipótesis en su momento cuando hice el primer estudio de todos los que he hecho sobre Arias Gonzalo y decía que podía ser de un cambista o de un comerciante importante. ¿Por qué? Eso me había parecido escucharte a ti Claro. decir, ¿no? Un comerciante. Un comerciante importante. ¿Por qué? Porque si fuera de alguien más pudiente tendríamos mucho más oro y mucha más plata, pero toda esa cantidad de, llamémosla calderilla, entre comillas, de esos blancas que están circulando y que es la que maneja el común de nuestros antecesores y tal, pues todas esas blancas son abundantísimas, es la inmensa mayoría, entonces no. Y también últimamente he especulado con otra posibilidad, el hecho de que estuvieran 2 contenedores cerámicos en 2 especies de ollas, pues igual podría ser el fruto de algún pecho, de alguna recaudación del rey o de la ciudad, en que aportan gente más pudiente piezas de oro, gente con un cierto nivel, un cierto estatus, piezas de plata, y la gente del común, pues blancas y blancas y blancas de plata. La blanca, además, si la ponéis, si la podéis poner la blanca otra vez, no sé si la podríamos localizar. Las blancas, sí, ahora mismo las bueno, pues localizamos. la blanca, además, es que el origen es eso, es decir, tú has oído la expresión, seguro que la has oído alguna vez, estar sin blanca. Eso, sobre eso te ibas a hacer referencia, bueno, pues estar sin blanca. Estar sin blanca, por ejemplo, es no tener absolutamente nada. Exacto, Héctor, es no tener absolutamente nada. Estar sin blanca es no tener nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues la blanca tenía un valor tan ínfimo, tan de calderilla, que empezó a decirse estar sin blanca. Y el Quijote, si tú lees el Quijote, está salpicado de cantidad de frases de está sin blanca, es decir, ya los llegó a la Edad Moderna y absolutamente ha llegado hasta nuestros contemporáneos. El real, que es decir, si tú tienes un abuelo muy viejo, igual todavía cuentan reales. Mi abuelo tiene más de 80 años, ¿me valdría? Pues te valdría, porque en la época de la era de la peseta se pasó del sistema del maravedí al sistema de la peseta y al sistema decimal. Y una peseta, que era como un peso pequeño, contenía 4 piezas de 25 céntimos, o 4 reales, porque se dividía en reales, y por eso la gente dice, estar sin un real es una expresión de eso. Y el real, como nombre, además es una moneda autóctona española, de verdad, ha llegado pues casi hasta la contemporaneidad. Eduardo, todo esto lo tenemos disponible para ver en el Museo de Zamora, ¿verdad? Eso decía, y además yo invito a todos los zamoranos, además está fantásticamente bien montado, es decir, el tratamiento que ha dado el museo a tanto Rosario, la anterior directora, como Alberto ahora, es exquisito, absolutamente exquisito. Ahí tenéis un detalle justamente de la urna donde está expuesto, en la sala 9, y si te fijas en el peromato, entras en la sala 9, además que todos los zamoranos tienen que pasar por ahí, porque recorrer la sala 9 y un poco toda la historia de Zamora es realmente algo que no puede media faltar. hora, y es que además esto lo haces en cualquier rato y está muy bien. Y justo al lado del peromato está la urna fantásticamente bien montada. Ahí tenéis además cómo podían estar las especies. ¿Veis el oro salpicándolo, alguna pieza de plata y todo el resto del vellón, esas monedas negras oscuras que claro han perdido el baño ese de plateado con el que fingían ser plata. Y la urna está justo al lado del peromato, entonces que merece la pena. Pero no solo eso, hacer todo el recorrido, porque precisamente está en la sala ciudad, en la parte más noble del museo, en la planta baja, con la que empiezas o terminas la visita, como prefieras. Y simplemente hacer todo el recorrido, además que hay unos montajes fantásticos, pero sobre todo yo como numismático, el tratamiento que se le ha dado a este tesoro es el que merece, pero es exquisito por parte del Museo de Zamora. ¿Cómo empiezas este estudio? Bueno, yo en realidad soy historiador económico, historiador de las instituciones, yo soy doctor en Historia del Derecho, y entonces, bueno, pues investigando este tipo de cosas siempre me interesó la numismática desde muy jovencito, y cuando apareció el tesoro, pues me dirigí al museo, empecé a estudiarlo, empecé a verlo, y en el Congreso Nacional de Numismática que había por esa época presenté la primera comunicación a inicios del siglo XXI, 2004, 2005, o sea, poco después del tesoro, y ahí lo titulaba La moneda foránea de oro en Castilla, porque gracias al tesoro sabemos cómo circulaba, y circulaba oro foráneo, el oro bueno, el oro de las doblas alfonsíes o los nobles ingleses los apañaban, y lo que utilizamos era fundamentalmente los florines aragoneses que hemos visto. Bueno, es un tema que seguramente a todos los zamoranos les
les ha encantado. También seguramente les hubiera encantado estar, Eduardo, ese día 9 de octubre, ¿no? Cuando hiciste esa conferencia. La sala estuvo llenísima, fantástica, ¿sí? Y además yo creo que la gente se divirtió y lo pasó bien. Lo que pasa es que competíamos con un peso pesado de la política nacional en ese momento, ese mismo día exactamente. Me parece que peroraba en otro sitio Cayetana, en el seminario, Cayetana Álvarez de Toledo. Entonces coincidió y lo comentamos y nos sorprendimos muy agradablemente porque había expectativa con la conferencia, tanto la dirección del museo como yo, de que estuviera absolutamente la sala llena. Es decir, que bueno, hay para todos los zamoranos. ¿Esto puede servir, Eduardo, para que los zamoranos se pasen por el Museo de Zamora? Hombre, por supuesto. Se pasen por allí, que descubran este tesoro, ¿no? Que al final todos los demás es muy probable que todos los zamoranos que vivimos aquí, Eduardo, no sepamos de este hallazgo. Pues tiene una importancia mayúscula, pero además no solo eso, no invito solo a esto. Esto es una parte del museo, pero tiene, es decir, mosaicos fantásticos, cerámicas fantásticas, numaria de otras épocas y de otros tiempos, piezas además datadas perfectamente y que contextúan todo lo que es el pasado zamorano desde los más remotos orígenes de Ocelundurun, mucho antes de los tiempos prácticamente prehistóricos, bien digo, hasta lo más contemporáneo. Y eso, vamos, es una cosa que es obligado para cualquier zamorano, entiendo yo. No sé si tienes algún proyecto de cara al futuro, Eduardo. Bueno, ahora sí, estoy en este momento investigando. De hecho, además, una parte de este estudio lo aporté en el último Congreso Nacional de Numismática, que están las actas cerrándose ahora mismo. Me centro solo en la moneda de plata porque es curioso. Hay una cosa curiosa y lo que estudio sobre todo es cómo se menoscababa la plata. Es decir, la circulación monetaria medieval es cumulativa, es decir, se va acumulando. Por ejemplo, ahora cambiamos de rey o cambia de régimen y las monedas se desmonetizan en un tiempo dado. Pero allí podían estar 150, 200 años. En este tesoro hay piezas acuñadas pues 150 años antes de... Entonces era acumulativo. ¿Por qué? Porque el dinero no era fiduciario. El dinero era, ahora nos lo creemos porque alguien estampa una firma, una autoridad monetaria, pero entonces era la cantidad de plata que contenía. Y una pieza singular, tenemos un real de Fernando I de Portugal. Es un rey proscrito, ha sido un pretendiente. Como una moneda como la gobernanza de la época permite que circule eso, porque es plata. Y la gente del común y la gente del pueblo la acepta igualmente para el comercio. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias por pasearte, por venirte aquí hasta la 8 Zamora, hasta 8 Magazine, y contarnos acerca de este tesoro que seguramente muchos zamoranos no conocían, evidentemente, y que ahora sí pueden acercarse hasta el Museo de Zamora para descubrirlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros también. Nosotros seguimos en 8 Magazine y con más contenidos, porque ahora nos acercamos de nuevo hasta el Museo Etnográfico de Castilla y León. Allí hasta el 12 de abril vamos a poder disfrutar de una muestra que tiene y que recibe el título de Lo Sagrado en lo Cotidiano. Más de 300 piezas procedentes de toda Castilla y León que nos muestran cómo la religiosidad ha formado parte de nuestras casas, de nuestras viviendas. Lo vemos. El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge hasta mediados del mes de abril de 2026 una muestra que discurrirá en paralelo a las edades del hombre y que se complementará con buena parte de las piezas que ya están en la exposición permanente del museo. Bajo el nombre Lo Sagrado en lo Cotidiano, recoge más de 300 piezas con las que se pretende explicar cómo lo sagrado no solo se manifiesta en ritos o celebraciones, sino que esa parte sagrada del hombre forma parte de su intimidad, dentro y fuera del hogar. Todo ello con una visión diacrónica que no está anclada en ningún momento determinado de la historia. Quería algo más, extenderlo algo más. ¿Por qué? Porque lo sagrado está, como el título dice, está en lo cotidiano, está en muchos sitios de nuestro entorno. Y de ahí la organización de la exposición. La organización de la muestra nos lleva por 3 grandes bloques temáticos, unidos por un hilo conductor: la manifestación de lo sagrado en muchas cosas, desde piezas lujosas que ocupan espacios privilegiados en santuarios a pequeños objetos de devoción dentro de nuestros hogares. Así, el primer gran bloque es la religiosidad del cuerpo. Tenemos aquí, por ejemplo, en el fondo es un guiño, hemos hecho un guiño, pues por ejemplo, la religiosidad que la gente se lleva en su propio cuerpo bajo forma de tatuajes. Y sobre todo la religiosidad para llevar.
bajo la forma de amuletos. Aquí tenemos una representación bastante buena de amuletos y de joyas, para embellecer el cuerpo, pero también para protegerlo. Esta primera parte del cuerpo, que son piezas, vamos a llamarlas clásicas, pues joyas, amuletos, relicarios, aunque sí que hacemos pequeños guiños. Por ejemplo, en el tema de las joyas, tenemos de las medallas, por ejemplo, tenemos las medallas caladas, que todos conocemos, las que iban ensartadas en rosarios o atadas en la indumentaria, pero hemos también, siempre hacemos un contrapunto con piezas más modernas, del siglo XX, pues piezas de aluminio, que bueno, que al final tenían la misma función, lo que pasa que va cambiando la materialidad. Sí que nos ha gustado, a mí me ha gustado un poco jugar con el tema de la materialidad de los objetos. Como se puede leer en el recorrido, la casa materializa el ámbito de protección de la familia. Es la religiosidad de puertas adentro, la manifestación de lo sagrado y lo doméstico en lo cotidiano. Desde los cuadros de devoción tenemos una colección del museo pues bastante importante de cuadros de devoción, que eran los cuadros que se ponían en las alcobas. De hecho, tenemos unas imágenes de la Escuela Madrileña de Cerámica en los cuales se ve en su contexto cómo estos cuadros formaban parte eran lo que decían los dioses lares del hogar, los protectores del hogar. Entonces hemos jugado con ese tipo de piezas. Tenemos piezas, por ejemplo, curiosas, estos santitos de calamina, de metal, que se compraban en los santuarios, en las romerías. Entonces hemos querido tener ese tipo de piezas que habitualmente no se exponen, porque son piezas que encontramos en los rastros, que la gente las tenían nuestras abuelas y que un momento dado, pues eso, era una cosa antigua y se quedaban arrumbados, pero que tienen su importancia porque te está hablando de devociones, no las devociones clásicas, pues la Iniesta aquí en Zamora, la Peña de Francia en Salamanca, el Henar en Segovia, pero también las nuevas devociones. A través de estos objetos sí que se ve cómo van entrando las nuevas devociones, por ejemplo, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Inmaculada, etcétera, etcétera. Hay muchas, no voy a listarlas todas. De puertas adentro encontramos, por ejemplo, piezas pues, tales como estas figuritas, que por ejemplo la Sierra de Francia, en Salamanca, tenían los niños, eran piezas de cerámica que traían los alfareros del oriente de la península, sobre todo de Valencia, de Biar, etcétera, etcétera, y eran virgen con los que los niños jugaban, pero bueno, que era una manera también didáctica de ir adentrándose en las creencias y en la religión, aparte de lo que se daba evidentemente la Iglesia, pero bueno, era un poco una extensión. No hemos traído, por ejemplo, que a lo mejor nos puede decir alguien, no, es que no hay las manifestaciones de lo cotidiano en los objetos tipo, yo qué sé, espumaderas, las cornas pastoriles. Eso no lo hemos hecho adrede, no hemos querido incluir este tipo de piezas porque están en la exposición permanente. Con lo cual, por eso decía que esto necesita que se vea esta exposición, pero que se vea la permanente, porque así se va a entender el concepto general de lo sagrado en lo cotidiano. Se traen capillas domiciliarias, las capillas que iban de casa en casa, hemos traído un par de ellas, una salmantina, de la Virgen de Valdejimena, que aquí hay expuesta, en la permanente está expuesta, y esta la hemos traído porque, bueno, habla de lo que se ha llamado arte povera, arte pobre. Esto lo hacían los santeros para ir pidiendo por las casas, y bueno, hemos traído un ejemplo, pero a su vez hemos traído otra Virgen de Valladolid, Nuestra Señora de Castilviejo, que bueno, que cumplía la misma función. Esto eran piezas de olor, pero bueno, un poco siempre jugando por eso hablaba de la materialidad. Tenemos también una serie de piezas un poco más curiosas, pues estadales, que son, los estadales son las piezas de seda, son las medidas de la Virgen, la medida de la talla de Santa Teresa, la huella del pie de la Virgen, la huella del pie de Jesucristo. Eran piezas de devoción que muchas veces se traían de las peregrinaciones a Jerusalén. Tenemos una pieza de ellas y que, bueno, me ha interesado porque estaban en las casas. Entonces me ha interesado traer ese tipo de piezas. Traemos, por ejemplo, una teja escrita con una oración a la Virgen de Fátima, de los tejeros de la Boza, en Salamanca, bueno, como elemento protector. Porque la exposición gira, en cierto modo, en torno a la protección del cuerpo, de la casa y de fuera de la casa. Por eso el tercer capítulo de la muestra, de puertas afuera, ámbito en el que se engloban rituales de devoción como peregrinaciones o romerías que quedan reflejadas en piezas
muy variopintas. Como las cruces que se ponen en Salamanca, sobre todo en Salamanca, la provincia de Salamanca, cruces que se hacían con los ramitos de laurel o de olivo, unas cruces con una hechura muy popular, pero que se colgaban, que se claveteaban en las casas como elemento protector. Junto con ese tipo de piezas traemos otras piezas más modernas, los sagrados corazones. La devoción al Sagrado Corazón es fundamental y en todas las casas vemos que hay un Sagrado Corazón. Bendecir esta casa, hay una frase hecha, yo ahora mismo no me la sé, jugando siempre con lo antiguo y con lo moderno. No hemos querido dejar en lo antiguo, sino que nos ha interesado que se vea esa evolución, o sea, que hay un continuum, que no es una cosa anclada en el tiempo, sino que va evolucionando. Tenemos, por ejemplo, piezas, bueno, aparte de crucifijos, lo habitual. Tenemos algún crucifijo interesante que se me había olvidado comentarlo, por ejemplo, las cruces que se llaman de alcobas, unas cruces que tienen una concha y que y que son móviles y que tapa la cara de Jesucristo. Pues este tipo de piezas, que son muy interesantes y son relativamente raras porque no son muy comunes, se han interpretado, eran cruces de alcoba y era cuando la gente se cambiaba para que Jesucristo no viera a la persona desnuda, se le tapaba con la concha la cara. También pasaba en los conventos, cuando la monja se iba a acostar y se tenía que quitar los hábitos o parte de los hábitos, pues se le tapaba la cara para que Jesucristo no viera la desnudez, bueno, la relativa desnudez, porque no lo veían evidentemente. Pero son piezas curiosas, no son frecuentes y las hemos querido traer. A ellas se unen, por ejemplo, las cruces de Caravaca o piezas singulares como el crucifijo que hizo un soldado con plomo en la Guerra de la Independencia, o toda una colección de oraciones. Tenemos, por ejemplo, unas oraciones de San Liborio contra el mal de piedra, tenemos la oración de San Caralampio contra la peste, que es un santo raro, un santo que algunos autores incluso dicen que no existía, pero bueno, tenemos algunas piezas. Y tenemos lo que se llaman unas cédulas contra las brujas, unas piezas de los años 40, de 1947, que se vendían en el monasterio de Silos, en Burgos, y que eran unas piezas que se compraban, unos papeles con una oración, la oración de San Benito, que era protector, y además se especificaba para quién las compraba, pues para fulanito de tal, y familia, para proteger a la familia y a sus ganados. Pues bueno, es una manifestación totalmente antigua, vamos, esto pasa en el siglo XVIII, no nos extraña, pero es que en 1947 todavía se están haciendo este tipo de piezas. Entonces nos ha interesado traerlos por el interés etnográfico y por ver esta continuidad de todas estas manifestaciones, que no pensemos que esto es antiguo y que no, esto está vivo. Es una manifestación viva. Un tercer bloque temático en el que también se han incluido otros elementos como los exvotos, algunos de ellos muy curiosos. Es una pintura de hechura muy popular, pues es la descripción de un milagro, del milagro que obró la Virgen de Nuestra Señora de Riondo, pues un señor que se metió, creo que era más sacerdote, que se metió a torear sin saber y casi lo mata. Hemos traído también una serie de esvotos, una colección de 4 esvotos muy interesantes porque son esvotos fotográficos. Los esvotos en un momento dado dejan de ser esvotos pintados, no hemos traído esvotos de cera porque, bueno, es algo, yo creo que es bastante conocido. He querido traer cosas también un poco curiosas. Y estos esvotos son interesantes, son de la ermita de Tiedra Vieja, en Valladolid, en Tiedra, y son interesantes porque son fotográficos. Aquí ya cambia la manera de representar los votos. Los esvotos son votos o agradecimientos a la Virgen por favores rendidos. Y son curiosos porque están allí, los pueden ver, son esvotos de quintos. Es muy interesante, es como los quintos, cuando los llaman a filas, pues también necesitan estar protegidos por la Virgen. Y sobre todo otro esvoto de un milagro que obró a un agricultor de la zona, pues bueno, que le salvó. Esos son muy comunes, son más comunes. Pero también tenemos un esvoto de un soldado que fue a la guerra de Cuba y parece que la Virgen obró por él, obró el milagro de que no lo mataran o que pudiera volver. Y un esvoto de un agradecimiento de un indiano de Tiedra, que bueno, que allí le fue bien, además es el esvoto más grande, van a ver que es un esvoto enorme, es un cuadro realmente, que bueno, que como le fue bien, pues le da gracias a la Virgen de Tiedra Vieja, pues que le haya ido bien en la vida y en los negocios. Y son iconografías muy, muy interesantes. Una muestra que recoge un guiño a las mascaradas en un recorrido en el que también está presente la muerte.
representado una cruz de pizarra de una niña que se murió, una cruz así salmantina, los platos de sal que corresponden a una serie de rituales de sal, cuando se morían, pues eso ya no se hace evidentemente, se ponían unos platos con un montón de sal para evitar que se hinchara el cuerpo, pero también existía la creencia de que no entraba el mal en el cuerpo, y aparte era el salario, el óbolo que tenían que pagar para... Una interesante muestra que nos habla de la religiosidad en lo cotidiano, en un diálogo expositivo del que forman parte 300 piezas, tanto de los fondos del Museo Etnográfico como de colecciones privadas y otras instituciones. Y no podemos seguir con este programa sin marcharnos hasta nuestro Zamora Directo. Nos vamos hasta allí. Ya sé que no os he dicho a dónde nos vamos, ahora os lo cuento. Nos vamos hasta el Teatro Principal. Allí nuestra compañera Nuria Galindo ha podido hablar con los protagonistas de, evidentemente, esa obra de teatro que tenemos todos los años en Zamora, que el año pasado ya cumplieron 18 años, la mayoría de edad, y que este año hacen 19 en el Teatro Principal. Vamos a poder disfrutar de ellos este fin de semana, y nuestra compañera Nuria Galindo ha estado en un ensayo de esa obra de teatro que se titula Don Juan Tenorio. Es un clásico del teatro español, pero también es un clásico de la programación cultural aquí en Zamora. Y tenemos aquí con nosotros a don Juan y doña Inés, Fernando Mercé y Verónica Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. ¿Cómo van los ensayos de esta magnífica obra de Don Juan Tenorio, que está relacionado con el 30-31 de octubre y el 1 de noviembre? Estamos aquí tachando los días. ¿Cómo van los ensayos? Bueno, pues aquí ultimando, ¿no? Ultimando detalles, ya dándole forma un poquito a todo. Mañana ya estaremos en el teatro, ¿no? Ese proceso principal. Aquí ya dándolo todo para que podamos estar ya mañana en el teatro y enseguidita ya con los escolares. Me has comentado que es para los escolares, también para acercar, ¿no?, esta obra a los pequeños, a los medianos y mayores. No tiene edad, el teatro nunca tiene edad. Qué bonito es también poder representarnos
esto a los chicos y a las chicas y poder dar a conocer lo bonito que es el teatro. Sí, además que es una experiencia genial porque se llenan las matinales de escolares y les encanta. Y luego hacemos un pequeño debate con ellos que nos pueden preguntar y pueden, incluso no preguntar, decirnos lo que a ellos les parece y todo eso. Y son unas experiencias geniales, lo que te pueden aportar los jóvenes zamoranos de lo que ven en escena. Sí, es genial. Además es necesario, completamente necesario poner la semilla, ¿no?, en la juventud, que van a ser los espectadores del futuro, y que ya tengamos este nuevo espectador para que sigan disfrutando muchísimos años de Don Juan, claro, y de otras muchas. Claro. Es una obra de La Tijera Teatro, son ya muchos años, si no me equivoco son 19. Este año contamos contigo, Fernando. ¿Cómo es encarnar el principal personaje? Pues un reto, una responsabilidad muy grande, la verdad, encarnar pues a este personaje que al final forma parte, ¿no?, de la idiosincrasia española. Todo el mundo conoce a Don Juan, haya visto la obra o no haya visto la obra, y además, pues bueno, junto con doña Inés, vertebra absolutamente el texto de Zorrilla. Por lo tanto, sí. Pero muy contento de volver a estar aquí en tierras zamoranas, mi primera vez con La Tijera, que me están acogiendo súper bien. Sí. Así que, bueno, ahí estaremos para hacerlo bonito, sobre todo. Y Verónica, ¿cómo es en tu caso estar aquí, subirte al escenario? No sé cómo son esos nervios, si ya son nervios, si ya es emoción, tener ganas por subirte al escenario. ¿Sigue habiendo esos nervios un poco por encarnar a doña Inés? Claro, sí, porque si no los hubiera no me subiría al escenario, eso está claro, ¿eh? El día que se acaben esos nervios ya lo dejamos, pero con muchísima ilusión, ¿eh? Son nervios de esos bonitos, de mucha ilusión, muchas ganas, como cuando estás esperando que llegue un día grande y subirte al escenario y darlo todo, pues son esos nervios. Sí, sí. Una veintena de personajes van viniendo, salen, entran. Oye, qué bonito también es eso, ¿no? De estar tan arropados vosotros con tantos personajes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos acostumbrados, yo creo que en los últimos años, a ver muchos montajes con 3, con 4, porque realmente es difícil hacer giras, es difícil hacer montajes con muchísimos personajes. Entonces, se agradece el poder tener un Don Juan al completo con un elenco tan grande y poder disfrutar de eso en un escenario como este. Sí, sí. Y lo decíamos antes, es una obra relacionada con el Día de Todos los Santos, un poco para recordar a quienes no están. Sí, bueno, eso empezó como una tradición en España, porque en realidad la obra no habla del Día de Todos los Santos. La primera parte de la función transcurre en una noche de carnaval y la segunda parte de la función son 5 años después y sí que pasan por un cementerio, pero no es la noche de Todos los Santos. Entonces, bueno, eso fue como una tradición española que se empezó a hacer en la Noche de los Santos, porque los muertos volvían, el convidado de piedra, toda esta tradición ya anterior del Don Juan Tenorio, de Tirso y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues así ha quedado, y qué bonito es representarla en el día. Siempre hay que hacerla en la noche del 31, caiga como caiga, la noche del 31 al 1 hay que hacer la obra de Don Juan, que si no... Sí, sí. Se rompe la tradición, ¿no? Y lo bonito que es. Bueno, pues chicos, no sé si me queréis comentar algo, no sé lo que más os emociona de estos días previos, ¿no? Del día que llegue la función. No sé qué pensáis estos días previos, el hecho de ensayar, de poder compartir estos últimos momentos antes de subiros al escenario, también son muy bonitos, ¿no? Sí, sí, totalmente. El proceso de ensayos es un proceso no solamente necesario, sino muy disfrutable. O sea, es completamente recomendable para todo el mundo, el que no haya hecho teatro nunca, que venga y que lo pruebe, porque es verdad que confrontarlo con el público y hacerlo, evidentemente es el momento que tiene que ser, pero esto hay que pasarlo. Y que tenemos un elenco ahí detrás genial, los actores y actrices que nos acompañan, que dan lo máximo, la mayor ilusión, el mayor esfuerzo y que son geniales. Vamos, no se podría encontrar en otro sitio un elenco mejor y que todos esperamos al público de Zamora que acudan al teatro a vernos. Los brazos abiertos, sí, sí.
Pues recogemos vuestra palabra e invitamos a todos a que vengan al Teatro Principal, donde os van a acoger los chicos y las chicas que vayan, pero también es una invitación a todos los zamoranos a que acudan, ¿no?, al Teatro Principal. Pues chicos, muchísimo éxito, seguro que lo vais a tener, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias. Espero que les haya gustado el programa, porque nos tenemos que marchar y lo hacemos corriendo, sin que se olviden de que pueden disfrutar de este programa una vez más en nuestra aplicación rtvcil.es, y además podemos continuar disfrutando de todos estos programas a través de YouTube. Nosotros nos despedimos, mañana volvemos con más contenidos y con mucho más de lo que puedes disfrutar a lo largo de Zamora capital y provincia. Nos vemos mañana. Adiós.